¿Serán porque desarrollamos seminario quizá, o de repente laboratorio, o quizá ambos? En el caso no me conozcan, mi nombre es Eliana Torres, soy docente de pregrado de Patología General y Especial en la Universidad Ricardo Palma. El día de hoy me corresponde desarrollar el tema que es respectivo a la semana 9, correspondiente a neoplasias. Ese tema, digamos que si bien ustedes están familiarizados de cierta forma, porque son patologías que lamentablemente tienen una incidencia siempre en aumento y las vemos con gran regularidad en nuestro medio, no sabemos de repente a fondo las características principales en cuanto a sus denominaciones, a sus definiciones, diferencias entre ellas, principalmente cómo poder discernir entre una benigna, una maligna, porque es importante, hacer esta diferenciación y también saber sobre todo cómo es que esta tumoración sea maligna, una neoplasia maligna propiamente, va a extenderse, cómo va a invadir. Y también vamos a ver hoy día lo que respecta a estadiaje para poder comprender bien por qué es la importancia de estadificarla correctamente, ¿ok? Entonces hoy hablaremos de definiciones, de gradación de las tumoraciones o las neoplasias, mejor dicho. Hablaremos también de estadiaje y vías de diseminación. Muy bien, entonces como les decía, el día de hoy voy a desarrollar el tema correspondiente a la semana 9, que es el de neoplasias. De repente por el título ustedes digan es súper amplio, nos vamos a demorar acá 3 horas hablando de puras neoplasias. Y sí, en realidad es un tema extenso, pero vamos a tocar los temas principales. Básicamente es una, digamos, exposición un poco corta, bueno, no tan corta porque tiene 60 diapositivas, vamos a ver cuánto nos demoramos, pero creo que no nos va a tomar la hora y 40 que tenemos programada para la teoría, así que espero que haya todavía tiempo para poder participar, ¿ok? Al final de la exposición. Si tuvieran alguna duda, mientras yo voy explicando las diapositivas, abren su micro y me la dicen, por favor, ¿ok? Algo que no de repente les quede claro, con total confianza me lo avisan. Muy bien, los objetivos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender sí o sí de esta exposición? Definiciones, tenerlas bien en claro, ¿ok? Si nosotros partimos desde las mismas definiciones, vamos a poder entender con la denominación nada más, con el nombre nada más de la neoplasia, sea benigna o maligna, de qué estirpe puede ser incluso, ¿ok? Desde el nombre entonces yo ya lo puedo enfocar. Es benigna, es maligna, solamente con la nomenclatura. Así que esto es súper básico, ¿ok? En un par de diapositivas ustedes van a poder saber discernir entre una posible neoplasia benigna y una posible neoplasia maligna. La clasificación de estas. El segundo punto que vamos a desarrollar son las características entre las neoplasias benignas y malignas, esas diferencias entre ambas, que es muy importante tenerlo en cuenta también. Tenemos a nivel clínico diferencias macroscópicas y también las diferencias microscópicas. El tercer punto es la diferenciación y la anaplasia. Vamos a ver según diferentes órganos este tema de la diferenciación y la gradación de estas neoplasias. El cuarto es la extensión del tumor, sea por una neoplasia benigna o sea una neoplasia maligna. Entonces vamos a hablar de invasión local, si fuese el caso, o de metástasis y las vías de diseminación. Y por último terminaremos viendo brevemente el estadiaje, cómo es que nosotros consignamos qué sistema vamos a utilizar para poder estadiar a todas estas neoplasias, ¿ok? Entonces, empezamos con las definiciones. Cuando nosotros hablamos de neoplasia, desde neoplasia, nosotros sabemos que, digamos literalmente, la definición es crecimiento nuevo. ¿Por qué? Bueno, vienen los vocablos neo y plasia, que equivale a formación celular. Entonces, desde ahí ya nosotros sabemos que tiene que ver con un crecimiento nuevo, un crecimiento celular, obviamente, nuevo. Y este crecimiento celular, esta formación de células nuevas, se va a dar de forma excesiva, ¿ok? Desmedida, incontrolada, autónoma de cierta forma, no totalmente, porque va a depender también de otros factores, como por ejemplo el estroma, que más adelante hablaremos la importancia de del soporte que le va a dar a través de la angiogénesis, de la vascularización, y también es irreversible. Esta palabra es súper importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes tocaron el tema, no recuerdo la semana, pero de lesiones adaptativas, les dijeron que si se cortaba el estímulo,
o la injuria que provocaba estas lesiones adaptativas podía regresionar, ¿cierto? Todo regresionaba a la normalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con las neoplasias? Estas neoplasias, aunque cortemos el estímulo, ya están dando tantos cambios y alteraciones a nivel genético incluso, a nivel genético y hereditario, tiene un componente hereditario de base, que ya no va a permitir que se regresione. La célula ya está transformada y la célula simplemente se va a quedar así, ya no va a volver a la normalidad. Entonces es importante que ustedes sepan que esa alteración en cuanto al crecimiento celular anormal se va a dar de forma permanente. Primera diferencia que tienen que tener ustedes en cuenta y tener bien claro con las lesiones adaptativas. Es por eso que nosotros en el laboratorio, de repente ustedes habrán visto, en el seminario hablaron, cuando hablamos de displasia, que de repente pareciera un término muy similar a metaplasia, sobre todo metaplasia, que es una lesión adaptativa, hipertrofia, hipotrofia, atrofia. A pesar que suena similar, displasia ya indica un cambio celular, una transformación celular que connota irreversibilidad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Neoplasias entonces es una proliferación irreversible, ¿sí? Como les decía, si cortábamos el estímulo, lamentablemente por cambios hereditarios o genéticos, entre ellos a la cabeza, la alteración a nivel de los factores de crecimiento, cuales sean, porque son muchos, esta lamentablemente ya no va a regresionar, va a transformarse y lo que va a ocasionar esto se va a desencadenar en un crecimiento excesivo, como vemos acá. Esa célula transformada ya no es la única. ¿Ok? Se va a multiplicar, es un crecimiento incontrolado, ¿ok? Más que descontrolado, incontrolado. Y esta célula lamentablemente va a proliferar y no va a tener la regulación adecuada para el crecimiento y esto va a degenerar en la transformación neoplásica, sea de neoplasias benignas o sea de neoplasias malignas, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Tumor. Cuando nosotros escuchamos la palabra tumor, lamentablemente lo asociamos inmediatamente a cáncer. Y no necesariamente es así. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque tumor simplemente es la definición de, antes decían tumefacción, pero ahora se denomina simplemente la masa de células neoplásicas, ¿ok? Es un efecto de masa. Tumor simplemente es el efecto de masa que va a hacer esta proliferación celular que vimos en la primera diapositiva. Cuando hablamos de tumor, debemos diferenciarlo en tumor benigno, así, sencillo, o tumor maligno. Este sí, el tumor maligno, es equivalente al cáncer, ¿ok? Entonces, acá sí, cuando hablamos de tumor, deberíamos ponerlo en todo caso el apellido, para poder referirnos a cáncer, tumor maligno, para hablar con propiedad, ¿ok? Pero tumor solo no es sinónimo de cáncer, eso que les quede bien claro, porque es una confusión que se da muy frecuentemente. Oncología. ¿Qué significa oncología? Simplemente es el estudio de los tumores. Entonces, cuando nosotros hablamos de términos oncológicos, por ejemplo, vamos a hablar del estudio de los tumores en general, ¿ok? Ahora, la transformación neoplásica va a tener básicamente tres mecanismos. Se mencionan tres, los principales. Los responsables, digamos, de regular la proliferación celular. El primero son los oncogenes que van a producir una actividad excesiva, como habíamos mencionado en la primera diapositiva, de los productos que estimulan el crecimiento, ¿ok? Crece desmedidamente. El segundo mecanismo es, o son, mejor dicho, los genes supresores tumorales. Va a haber pérdida en la actividad de los productos que inhiban el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está creciendo desmedidamente y no hay nada o ningún factor genético ni nada que inhiba el crecimiento. Se rompe el balance que tenemos nosotros en nuestro organismo. Y por último, se menciona que el tercer factor es el crecimiento continuo de estas células tumorales. ¿Por qué se da esto? Por sobreexpresión de productos que van a impedir la apoptosis o muerte celular normal. Entonces, no tenemos un freno en este crecimiento desmedido, no tenemos inhibición en el crecimiento y lamentablemente tampoco tenemos un control a través de la muerte celular. Esto va a ocasionar que, como habíamos visto en la primera diapositiva, simplemente proliferen estas células de forma excesiva e irreversible. Muy bien. Ustedes en su seminario habrán visto o verán los agentes carcinógenos, como vemos
acá de este lado. Son diversos. Tenemos desde los químicos, radiación y los virus, que son los más comunes, pero son múltiples. Acá entra a tallar la parte de la reparación del ADN, por eso que también algunos mencionan en algunas bibliografías como mecanismo adicional a los 3 que les he mencionado, la alteración de los genes de reparación del ADN. ¿Ok? Hasta este punto tenemos células normales, todavía no transformadas. Acá aún se puede actuar y se puede regresionar a la normalidad. Si es que hubiera algún factor carcinogénico, todavía se puede responder. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya esta célula está mutada, está transformada? Ya se afectan ya todos los genes y se dan los 3 mecanismos que les he mencionado. Lamentablemente se genera una célula cancerígena. ¿Ok? Hablamos específicamente de una neoplasia entonces maligna. Y esto va a dar pie a una tumoración maligna con expansión clonal y obviamente progresión de este tumor. En cuanto a la nomenclatura, cuando nosotros hablamos de tumores benignos específicamente, solo benignos, ojo, el sufijo que se nos tiene que venir a la mente es el de oma, ¿sí? Y cuando hablamos de tumores malignos, esto depende del estirpe. Como vemos en el cuadro de la derecha, vamos a tener tumores parenquimatosos que se van a subdividir. Tenemos el primer grupo de los tumores epiteliales, el segundo de los no epiteliales o denominados comúnmente como mesenquimales, y estos, si es que fueran de estirpe epitelial, se denominarán carcinomas, y si fuesen de estirpe mesenquimal, se denominarán sarcomas. Es por ello que yo les decía desde el inicio que solo con la palabra o el nombre, mejor dicho, de la patología, ustedes ya podían ubicarse entre benigno o maligno, pero tenían que tener bien en claro estas definiciones. El simple hecho de ponerle el sufijo oma es tumor benigno, como por ejemplo cuando tenemos epitelio de tipo glandular, que son las neoplasias que ustedes habrán visto con mayor frecuencia probablemente, tenemos como tumoración benigna el adenoma, ¿ok? ¿Y cuál sería su contraparte maligna? El adenocarcinoma. ¿Por qué carcinoma? Porque es un tumor epitelial, por lo tanto su sufijo correspondería a carcinoma, ¿sí? Y otro ejemplo, por ejemplo, para que se les quede clarito, si hablamos de tumores mesenquimales o no epiteliales, tenemos no sé, bueno, ya si es de estirpe ósea. Tumor benigno tenemos el osteoma, sufijo oma, y maligno osteosarcoma. ¿Ok? El sufijo se reemplaza en lugar de oma por sarcoma. ¿Sarcoma por qué? Porque es un tumor mesenquimal. Entonces, la nomenclatura también es muy importante para nosotros poder establecernos en el espacio de este tipo de neoplasias, ¿sí? Ubicarnos bien, ¿es una neoplasia maligna? ¿Es una neoplasia benigna? Acá, por ejemplo, tenemos un adenoma de colon, adenoma tubular de colon con ya grado de displasia. Los núcleos ya no son redonditos, ya no van a estar pegados en la base. Hay ciertos cambios en la arquitectura, pero todavía siguen manteniendo su conformación. Este es benigno, por lo tanto, su denominación, o su sufijo, perdón, será oma. Y adeno, que es de glándula, ¿por qué? Porque estamos viendo que tiene conformación glandular. Bueno, y colon porque es el órgano en el que se va a presentar esta lesión. Por ello es que se denomina adenoma de colon. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos de adenocarcinoma gástrico obviamente porque estamos viendo acá el epitelio mucinoso que ustedes ya conocen tanto del epitelio foveolar. Y al lado izquierdo verán que hay un cambio radical en este tipo de epitelio, ¿cierto? Pues ya esto corresponde a un foco de adenocarcinoma. Veíamos en la anterior que era simplemente foco de displasia a nivel de colon, y acá en este de estómago estamos viendo que no solamente hay pseudoestratificación ocupando todo el grosor de estas glandulitas, sino también hay una distorsión muy marcada de la arquitectura. ¿Ok? Entonces este es un foco de adenocarcinoma. ¿Por qué adeno? Porque es conformación de glandulitas. ¿Y por qué carcinoma? Porque es un componente maligno. ¿Ok? Es por eso que se llama adenocarcinoma. Y gástrico por la ubicación. El órgano que está afectado acá es el estómago.
Acá tenemos un ejemplo de carcinoma urotelial y vamos a ver que en este carcinoma urotelial nosotros automáticamente nos vamos a ubicar en vejiga y veremos que, como lo habrán visto en su laboratorio, ustedes verán que hay mayor cantidad de capas de células uroteliales, este epitelio tan característico de transición, e incluso hay áreas de infiltración. Por lo tanto, es una neoplasia maligna. Si hablamos de neoplasia maligna, hablaremos de carcinoma, ¿ok? Porque es epitelial. Estamos hablando de epitelio de transición. Entonces, si es epitelial y es maligno, es un carcinoma. Y urotelial por la ubicación. Estamos viendo en vejiga. ¿Qué pasa con los sarcomas? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos un leiomiosarcoma, que también lo veremos en imágenes más adelante. Tenemos presencia de mitosis atípicas, y hay cambios a nivel de estos núcleos. Ustedes saben que los miocitos son muy delgados, terminan en bordes romos, no deberían ser hipercromáticos, y acá estamos viendo ya cambios muy marcados, el pleomorfismo, hipercromatismo y todos los criterios de malignidad que vamos a observar más adelante, ¿ok? Si estamos viendo entonces músculo, lo que correspondería como neoplasia maligna a este nivel es al leiomiosarcoma. Y por el lado derecho tenemos un sarcoma de Ewing. En este caso tiene nombre propio, pero el sarcoma de Ewing no es más que una neoplasia que se va a dar a nivel de huesos largos en pequeños. Es una neoplasia pediátrica, casi exclusivamente. Y se va a ver esa proliferación a nivel mesenquimal. También es mesenquimal, por lo tanto su denominación es sarcoma, ¿ok? Y los linfomas, ustedes dirán, pero igual lo vemos redondito como hemos visto acá el sarcoma de Ewing. Sí, a veces pasa que puede haber tanta diferenciación en algunas neoplasias que ya no podemos ver estructuras específicas. Para eso nos sirve la inmunistoquímica como la que tenemos al lado derecho, que es el CD45 o el LSA, el antígeno común leucocitario. Y este nos va a ayudar a poder discernir entre la estirpe que estamos viendo. Entonces, en este caso, que tenemos una estirpe, una neoplasia maligna propia de una estirpe linfoide, lo denominaremos linfomas, ¿ok? Otro cuadro de nomenclaturas, para tener claro, entre benignos y malignos, es según la cantidad o tipos de células parenquimatosas que van a estar compuestas, de las que van a estar compuestas, perdón. Tenemos el gran grupo compuesto de un tipo de célula parenquimatosa como el que estamos observando. Lo tenemos en la columna izquierda por tejido conjuntivo, endotelio, que algo les sonará porque lo han desarrollado en su seminario correspondiente a neoplasias vasculares. Tenemos de células sanguíneas, tenemos de músculo, como el que vimos el leiomiosarcoma, por ejemplo, tumores de origen epitelial y tumores melanocíticos. Otro grupo, en este cuadro lo separan así de esta forma, otro grupo es el que tiene más de un tipo de células neoplásicas, son tumores mixtos, como por ejemplo el adenoma pleomórfico a nivel de glándula salival, de parótida, o también a nivel renal tenemos el tumor de Wilms o nefroblastoma, que más adelante lo desarrollaremos también en su laboratorio. Y por último, el grupo de más de un tipo de células neoplásicas, ¿ok? Estas van a ser derivadas de más de una capa de células germinales y se les conoce como teratomas. Acá es un poco más sencillo, es benigno si son maduros y es maligno si es el teratoma inmaduro. Las diferencias las vamos a ver ahora. Este es el adenoma pleomórfico. ¿Por qué es mixto? Porque tiene diferentes componentes. Tenemos el componente ductal, el componente mioepitelial, que son estas de acá, un poco más oscuras, que van a proliferar alrededor de los conductos, y también tenemos el componente estromal, que es característicamente mixoide, esa coloración moradita clara que tenemos en la pantalla es el estroma mixoide característico del adenoma pleomórfico. Otro tipo de los mixtos que verán ustedes en su laboratorio es el nefroblastoma con sus tres componentes. Acá hablábamos de más de un tipo de célula parenquimatosa comprometida, ¿cierto? Tenemos tres componentes principalmente. Tenemos
el componente epitelial, que es el que forma glandulitas, como estamos viendo acá. Acá tenemos el lumen, tenemos el componente blastemal, que es este conglomerado, se podría decir, de células redondas, bien moraditas, que hasta nos pueden confundir de repente en algún caso con algún linfoma. Y tenemos el componente estromal, que es este que está un poco más laxo. Ese es otro tumor mixto. Tumor de Wilson, nefroblastoma. Y el teratoma, en este caso maduro, que es una neoplasia bien característica, porque como deriva de varias capas germinales, vamos a tener capas ectodérmica, mesodérmica, endodérmica. Vamos a ver que puede haber pelos, como vemos acá, puede haber contenido sebáceo, porque en la gran mayoría de estas se puede encontrar proliferación de glándulas sebáceas, como estamos observando acá en la parte superior, incluso folículos pilosos, que va de la mano con el hallazgo macroscópico. Incluso a veces también podemos encontrar hasta dientes. Esto depende de la capa germinal que se vaya a ver afectada, ¿ok? Si es ectodermo, pues encontraremos estas glándulas sebáceas, a veces sudoríparas, folículos pilosos, epitelio escamoso. Vamos a encontrar también acá, por ejemplo, glándulas de tipo de glándula salival, acinares. De este lado de la parte superior tenemos también cartílago, que ya sería el componente mesodérmico, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la capa que esté afectada, veremos cambios. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre neoplasias benignas y malignas en general, sin importar el órgano que va a estar afectado? En términos generales, nosotros tenemos que ubicarnos en los cambios clínicos o macroscópicos. ¿Por qué digo clínicos o macroscópicos? Porque a veces no se pueden ver al exterior, pero ya se manifiestan de cierta forma. Entonces, vamos a encontrar diferencias a nivel de maligno y benigno, a nivel macroscópico, perdón, con los bordes. La primera diferencia entre los benignos y malignos son los bordes bien delimitados o incluso encapsulación que va a encontrarse en las neoplasias benignas, ¿ok? Otro punto es el tejido adyacente. El tejido adyacente en las neoplasias malignas usualmente está infiltrado, está invadido, mientras que en las neoplasias benignas a lo mucho puede tener un efecto de compresión, ¿ok? Pero no va a estar infiltrado, no va a estar comprometido. El tamaño es muy variable, según el cuadro suelen ser más pequeños los benignos y más grandes los malignos, pero esto no se va a establecer en la mayoría de casos. Es muy variable este punto de tamaño. Y los cambios que se puedan dar secundarios, las degeneraciones que puedan tener estas neoplasias, sí es importante tener en cuenta, porque los malignos usualmente las van a presentar. Hay cambios como hemorragias, necrosis, tenemos también degeneraciones mixoides en algunos casos, en algunas neoplasias de riñón, como las que vamos a ver más adelante. Siguiendo la parte macroscópica primero, vamos a desarrollar primero la parte macroscópica o clínica. Vamos a ver la importancia de la descripción o el buen diagnóstico macroscópico. Como vemos en la imagen izquierda, quizás solo veamos una lesión relativamente inofensiva, aunque ya vemos cambios ya, pero no sabemos lo que hay por debajo, todavía no tenemos la biopsia, solamente lo estamos observando. Entonces tenemos que sacar la mayor información posible, sacar provecho al máximo de las lesiones que vamos a evaluar. Algunos tienen algunos criterios como el ABCDE, el A correspondiente a la simetría que pueda presentarse en estas neoplasias. Por ejemplo, tenemos en las malignas que van a ser asimétricas. ¿Okay? La B de los bordes, habíamos dicho bordes bien delimitados para las neoplasias benignas, mientras que para las malignas tenemos bordes mal delimitados. Las benignas incluso podrían encontrarse con encapsulación. En cuanto a la C, correspondería a color, se dice que la superficie de la neoplasia maligna es más heterogénea, tenemos zonas un poco más oscuras que otras, no es parejo. La B de diámetro es relativo a lo que les dije del tamaño, pero se dice que usualmente las neoplasias benignas, sobre todo en piel si se puede aplicar esto, suelen tener un diámetro un poco menor, mientras que las neoplasias malignas van a tener tamaños mucho más grandes. Y la E de evolución es el cambio mismo, como su palabra dice, evolución, cambios que se vayan a dar de estas lesiones con el paso del tiempo, con el paso de los meses.
Obviamente las lesiones benignas, las neoplasias benignas, no van a tener mayor cambio, van a seguir iguales, mientras que las neoplasias malignas, como en este caso que es el melanoma, van a tener cambios en cuanto al color, la morfología, el tamaño. Entonces, esos son 5 pautas más o menos que ustedes podrían tener en cuenta y acordarse este ABCDE para cambios macroscópicos y poder diferenciar entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Acá tenemos de ejemplo del lado izquierdo un fibroadenoma de mama. ¿Ok? Ahora, mentalmente ubíquense a nivel de mama. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Como les había dicho, las diferencias que puede haber entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, macroscópicamente hablando, es independiente del órgano en el que podamos encontrarla. Acá estamos viendo, por ejemplo, en la neoplasia o la tumoración benigna, como el fibroadenoma, que tenemos bordes delimitados. En este caso sí está encapsulada, esta de acá, este halo que tiene de un color un poco más claro, diferente a este carcinoma infiltrante, en el que vamos a ver bordes mal delimitados, acá incluso se ven como deditos, como lengüetas, que van a infiltrar el tejido adyacente, que es otra característica que habíamos dicho que tienen estas neoplasias malignas, y no vemos encapsulación. Ahora, ¿todas las neoplasias benignas tienen encapsulación? No, no todas las neoplasias benignas tienen encapsulación, la gran mayoría sí, pero las que no lo presenten, tampoco es que vaya a tener infiltración. Simplemente tendrá un efecto de compresión, ¿ok? Va a haber una invasión simplemente local. Eso se puede traducir a nivel clínico, sí, se evidencia en algunos casos con lesiones dérmicas. Estamos hablando de mama, pues vamos a verlo incluso comprometiendo el nivel del pezón de la areola. Lesiones ulceradas, dependiendo de el tamaño y la infiltración de esta neoplasia maligna, veremos el compromiso también ectoscópico. Cambios macroscópicos en diferentes órganos, por ejemplo, acá tenemos un riñoncito, del lado izquierdo tendremos el adenoma metanéfrico, esas son imágenes del Rebagliati, piezas del Rebagliati. Vamos a ver que, ¿se cumplen o no se cumplen los criterios? ¿Es verdad lo que nos dice la bibliografía? ¿Bordes bien delimitados? Sí. Tenemos cambios de degeneración, tenemos un poquito de focos hemorrágicos, pero son mínimos, ¿sí? Tenemos compromiso del tejido adyacente, no. Vamos a ver que incluso está encapsuladita y que no va a haber compromiso de ese tejido adyacente. El parénquima renal que está adyacente, que está conservado, no se va a ver comprometido. Entonces, digamos que sí se va a cumplir estas características macroscópicas de benignidad. El tamaño les dije que era relativo, porque vemos del lado derecho una tumoración que es casi del mismo tamaño que esta de acá, que era benigna, pero que corresponderá a un carcinoma renal de células claras. Y vamos a ver que las características en cuanto a coloración, bueno, es característicamente amarillenta, esa es la coloración que va a presentar esta neoplasia. Los bordes no son tan bien delimitados ni encapsulados como estábamos viendo esta de acá. Acá, por ejemplo, ya va entrando, acá tenemos una lengüeta que va infiltrando el parénquima renal adyacente. Entonces, sí también cumple criterios de malignidad que habíamos hablado a nivel macroscópico. Otro ejemplo, por ejemplo, a nivel de hígado, el adenoma hepatocelular. Teníamos del lado izquierdo una tumoración bien delimitada, redondeada incluso, un poco de degeneración hemorrágica al centro, no es pecado, puede presentarse, pero no va a ser algo excesivo ni muy marcado, son foquitos nada más, ¿ok? Vamos a tener que no hay compromiso del tejido, en este caso parénquima hepático adyacente, está bien respetado, simplemente es un efecto de compresión, por lo mismo que crece la masa, que crece el tumor, va a empujar nada más este parénquima hepático, pero no hay infiltración, ¿ok? Por lo tanto, entonces, sí cumple con los criterios macroscópicos de una neoplasia benigna, por ello su denominación adenoma hepatocelular. Y obviamente no solo nos vamos a guiar por la macroscopía, tenemos que ver a nivel microscópico los cambios, y sí, va a corresponder a algo benigno. Entonces nos quedaremos tranquilos con esta denominación. ¿Qué pasa con esta imagen del lado derecho?
Aquí estamos viendo que hay bordes que ya no están tan bien delimitados, no es redondeada, no es ovaloide, no es rectangular, no tiene forma definida. Vamos a ver incluso que hay como nidos que se van a desprender y van a estar acá sueltos. Esto correspondería a infiltración de este parénquima hepático adyacente. Entonces, si hablo de estas características, se me viene a la mente automáticamente las neoplasias malignas. Por lo tanto, esto desde la macroscopía me podría orientar a que se trataría de un carcinoma hepatocelular. Y lo corroboramos a nivel microscópico con los cambios y criterios de malignidad que ahora vamos a desarrollar con respecto a las neoplasias malignas. Hay cambios macroscópicos desde las etapas tempranas de las neoplasias malignas hasta etapas más avanzadas o con mayor proliferación. Estamos viendo por acá en el lado izquierdo que es una neoplasia temprana, un adenocarcinoma temprano de estómago. Ambos son estómagos, ¿ok? Acá tenemos en esta parte del fondo, casi adyacente a la unión esófago-gástrica, acá vemos un cambio de coloración. Esto de acá es el esófago, esto de acá ya es el estómago propiamente, fondo. Y vemos justo adyacente a esta unión esófago-gástrica que hay un aplanamiento de los pliegues normales del estómago. Y este aplanamiento va a corresponder a un área de bordes irregulares, con cambios de coloración también. Tiene una coloración un poco más blanquecina, ¿cierto? Esto corresponde a cambios propios de un carcinoma temprano. Y ya lo podemos evidenciar incluso desde la pieza, desde la macroscopía. Y del lado derecho obviamente ya tenemos algo un poco más grotesco, ¿no? Son lesiones más avanzadas. Y obviamente acá también tendremos que son bordes mal delimitados. Obviamente acá sí se cumple el criterio del tamaño. Ese tamaño es mucho más grande. Y bueno, tiene una conformación multinodular propia del adenocarcinoma. Ambos son adenocarcinomas. Diferentes cambios o estadios, se podría decir, a nivel macroscópico. Sin embargo, se cumplen en ambos casos los criterios de macroscopía de las neoplasias malignas. Entonces, recuerden los bordes mal delimitados, recuerden que se respeta en las benignas, que se respeta el componente o el tejido adyacente y que no suele haber complicaciones o degeneraciones en cuanto a las benignas, contrario a estas malignas en las que vamos a ver bordes mucho más irregulares, mal delimitados, va a haber infiltración del tejido adyacente, suelen poder encontrarse de un tamaño mayor que las benignas y las degeneraciones hemorrágicas o los cambios degenerativos van a encontrarse con mayor frecuencia también. Otro ejemplo, carcinoma epidermoide, es a nivel de glande. Vemos a nivel de la infiltración, el glande es la parte superficial, la parte externa. Acá estamos viendo incluso que ya está comprometiéndose acá el surco balano prepucial, entonces es infiltrativo. Así es como veremos un carcinoma epidermoide a nivel de glande. No solo va a afectar órganos glandulares, sino también tenemos otro tipo de neoplasias malignas como los carcinomas epidermoides que son propiamente de estirpe escamosa. Y del lado derecho tenemos el carcinoma ductal infiltrante. Esto de acá es solo áreas de fibrosis que está acompañando. La neoplasia es esta, que si hacemos acercamiento corresponde a bordes mal delimitados como habíamos visto, infiltración del tejido adyacente, una superficie también heterogénea, como podemos observar acá con áreas un poco más blanquecinas, correspondiente entonces a un carcinoma ductal infiltrante, en este caso de mama. Ya habíamos visto células claras, los bordes mal delimitados, infiltración también, en este caso por ejemplo a tejido adiposo. Acá tenemos un seminoma, ya incluso casi en su totalidad, reemplazando todo el parénquima testicular. También superficie heterogénea, bordes mal delimitados, infiltración de este lado. Acá tenemos esos nidos que se desprenden hacia el tejido adyacente. Criterios todos ellos de malignidad a nivel macroscópico. A nivel microscópico, ¿qué cambios tenemos que encontrar? Vamos a ver básicamente estos 10 cambios. Se pierde la polaridad
que deberíamos tener a nivel basal de las células. Acá veíamos que estaban bien pegadas a la membrana basal, mientras que acá ya están perdiendo esa polaridad, ¿ok? El pleomorfismo, esto es súper importante que sepan que se pierde la conformación o la morfología propia del núcleo del tejido que está comprometiéndose. La relación núcleo-citoplasma también. Acá tenemos un citoplasma un poco más amplio y un núcleo más pequeño. En cambio acá, aparte de ver el pleomorfismo, es decir, esta irregularidad en los bordes del núcleo, vamos a ver que el tamaño es mucho más grande y en relación con el citoplasma será más escaso. ¿Ok? Eso es lo que denominamos nosotros la relación núcleo-citoplasma. También el tamaño del núcleo, vamos a ver que es mucho más prominente que el tamaño usual que deberíamos encontrar. El nucleolo también es prominente, no solemos verlo, y en las neoplasias malignas vamos a evidenciarlo, ¿ok? Incluso sin necesidad de estar a máximo aumento. Puede haber también conformación de células gigantes tumorales. Cambios degenerativos, tipo el aumento de la producción de la mucina también podrá encontrarse. Y la presencia de las famosas mitosis, ¿ok? Mitosis atípicas. ¿Eso significa que las neoplasias benignas no deberían presentar mitosis? No, no es que estén excluidas de presentarlas. No suelen estar relacionados a la presencia de mitosis, pero sí podrían en algunos casos encontrarse. Lo más frecuente en todo caso si se encontraran es que no sean mitosis atípicas, ¿ok? Del lado izquierdo vemos, ya ahora sí, no en esquema, sino en fotografía, la pérdida de esta polaridad, ¿cierto? Se da como una pseudoestratificación a este nivel. Con mayor razón y más marcado lo vemos del lado derecho. La presencia de las mitosis que les decía, son mitosis anormales. ¿Pueden haber mitosis en las neoplasias benignas? Sí, pero van a ser esas mitosis. Normalmente las podemos encontrar. Las que no deberíamos encontrar son estas mitosis atípicas, esas mitosis aberrantes en forma de estrelladas. Entonces, estas mitosis sí nos indicarían, y en mayor cantidad, cuanto más las encontremos en los campos, más indicativo de agresividad o de una neoplasia maligna. Los diversos cambios que habíamos mencionado, el pleomorfismo, en este caso, como les vemos marroncitas, equivale a una neoplasia, perdón, a un melanoma maligno, ¿ok? Esta es una fotografía de un melanoma maligno, es por eso que lo ven así pigmentado. Pero los criterios microscópicos de malignidad se aplica en general para todos los tejidos. Entonces hablaremos de pleomorfismo, ¿ok? Irregularidad en la forma del núcleo, nucleolo prominente, presencia de mitosis, la variación en el aumento de la relación núcleo-citoplasma. El núcleo es mucho más grande y ocupa mucho más espacio en la célula que antes. Y el citoplasma va a ser más escaso. Es por eso que se invierte esta relación de núcleo-citoplasma y aumenta. Tenemos hipercromatismo del núcleo y también un núcleo de gran tamaño. Miren este núcleo de acá. Entonces son criterios de malignidad que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando piensan en neoplasias, obviamente, malignas. Y la presencia que les decía de células gigantes tumorales. En este caso, bueno, es un fondo de osteosarcoma, pero así tal cual la podemos encontrar en cualquier otro tejido que tenga estos criterios de malignidad también. Del lado izquierdo tenemos el fibroadenoma, que es un cambio epitelial benigno a nivel de mama, como estamos observando en el esquema. Y abajo veremos los cambios. Vamos a ver que las células deberían encontrarse todavía sin mayor alteración. Un estroma colagenizado, rosadito. No hay infiltración de estas celulitas hacia el estroma. Todo está ok. Y del lado derecho tenemos este cambio debido al carcinoma ductal infiltrante de mama. Y como vemos en el esquema, ya es más irregular, ¿no? Tiene bordes mucho más irregulares, mal definidos, y lo veremos a la microscopía como estos cambios anaplásicos, mencionan acá, ahora vamos a la degradación, pero son cambios ya que se dan a nivel microscópico, perdiendo su diferenciación.
y el estroma se va a ver comprometido por la invasión de estas células sueltas, estos niditos sueltos. ¿Cómo lo veríamos en la vida real? En la microscopía, si es que viéramos una lámina de estas patologías, pues veremos justamente el estroma colagenizado y esta proliferación del epitelio que vamos a ver que no compromete el tejido adyacente y que son o está constituido por células que no tienen mayor cambio microscópico, mientras que el carcinoma ductal infiltrante de mama va a tener ya cambios en su núcleo, todos los criterios de malignidad que les había mencionado, y también va a haber compromiso del estroma con estas celulitas que van a comenzar a como a expulsarse, se podría decir, e infiltrar el estroma adyacente. Entonces, este sería un cambio microscópico de una neoplasia maligna versus uno de neoplasia benigna. Otro ejemplo clásico es a nivel del útero, cuando hablamos de leiomiomas. Deberíamos encontrar, bueno, el clásico componente, y lo van a ver también en su laboratorio, de arremolinado, un patrón arremolinado, con los miocitos, perdón, leiomiocitos, que van a tener su núcleo todavía conservado, ¿no? Alargado, delgado, sin mayor cambio. Mientras que en el leiomiosarcoma vamos a encontrar la presencia de mitosis, de cajón, ya eso va mal, una mitosis atípica, cambios en los núcleos, tenemos pleomorfismo, tenemos hipercromatismo, tenemos variación o incremento en la relación núcleo-citoplasma, presencia de estas células gigantes, entonces, y se va perdiendo obviamente este patrón arremolinado, ya simplemente están todas ahí dispersas. ¿Cómo lo veríamos nosotros en la microscopía? Pues de esta forma. El patrón arremolinado con los leiomiocitos que, si bien podrían tener cambios reactivos, todavía no cumplen los criterios de malignidad que les había mencionado. Y en el lado derecho sí estamos viendo, en ese caso del leiomiosarcoma, mitosis que saltan a la vista, ¿ok? Uy, perdón. Numerosas mitosis dispersas en todo el campo. Y cambios, obviamente, a nivel de los núcleos. Ya ni siquiera aparecen leiomiocitos. De los larguitos y delgados que tenían que ser con los bordes romos, pues acá vemos que incluso ya son piramidales, redondeados, pierden ya su conformación. Estos criterios de malignidad a nivel microscópico, pues en este caso, corresponderían a un leiomiosarcoma. ¿Qué otras diferencias podemos hacer entre las neoplasias benignas y las neoplasias malignas? El grado en el que va a crecer, la velocidad en la que va a crecer esta neoplasia. Se dice que las benignas van a hacerlo en un proceso un poco más lento, mientras que las malignas van a tener un crecimiento mucho más rápido, ¿ok? De meses, solo meses. La benigna puede durar años. La invasión local. Usualmente, como les había dicho, las benignas lo que van a hacer es un efecto de compresión. Si se va a formar una masa, una tumoración, es obvio que va a ser un efecto de compresión hacia el tejido adyacente, más no de infiltración, ¿ok? Lo que sí sucede en las neoplasias malignas, que hablamos ya de infiltración propiamente, e invasión incluso de tejidos adyacentes. Metástasis. Las benignas no van a ocasionar metástasis, más aún si es que presentan encapsulamiento, mientras que las malignas es frecuente que puedan ocasionarlo. Y el pronóstico, obviamente, dependiendo de la neoplasia benigna a la que estamos hablando, va a tener complicaciones locales nada más. ¿A qué me refiero? Si es un adenoma hepático de repente muy grande, que puede por la ubicación ocasionar sangrado, pues podría tener complicaciones. No es que tampoco estén exentos las neoplasias benignas de tener complicaciones, pero van a ser mucho menores o menos agresivas que las complicaciones que veremos en las neoplasias malignas, ¿ok? Que puede desde la muerte hasta metástasis a distancia que puedan mellar en el pronóstico y el avance de este paciente. En cuanto a la diferenciación, vamos a ver que cuando hablamos de diferenciación, básicamente hablamos del grado en el que todavía se van a asemejar estas células a sus antepasados normales, ¿ok? Cuanto más diferentes sean estas a la estirpe de la que corresponden, hablaremos de menor diferenciación. Y no solo hablamos de cambio morfológico, obviamente si hay variación de estas células, independientemente de la estirpe, va a haber también alteración a nivel funcional, ¿ok?
Si es que producían de repente hormonas, qué sé yo, si hablamos de estirpes endocrinas, si producían hormonas, pues cuanto más pobremente diferenciada sea, pierde también su función. Ya no van a secretar esas hormonas como lo hacían normalmente. Entonces, la variación que se da según el grado, esa diferenciación se va a dar repercutiendo no solo en la morfología, ¿ok? Acuérdense que también repercute a nivel funcional. Y básicamente la diferenciación se va a dar en 3 grados, bien diferenciado, moderadamente y pobremente diferenciado. Y en cuanto a la anaplasia, pues ya simplemente hablamos de una pérdida, falta o en todo caso una diferenciación muy escasa que se vaya a dar. Y obviamente, como les había dicho, ¿no? Cuanto menos diferenciada esté, va a haber menor funcionalidad. Entonces acá va a haber, en casos de anaplasia, va a haber menor actividad funcional especializada, ¿sí? Morfología y funcionalidad. Eso es lo que les decía. Tenemos bien, moderado y pobremente. El caso del adenocarcinoma gástrico nos va a ayudar para poder más o menos entender la diferenciación. Cuando hablamos de bien diferenciado, hablamos de una neoplasia que va a tener, un adenocarcinoma en este caso, que va a tener más del 95% de toda su superficie, de toda la superficie tumoral, compuesta por formaciones tubulares o glandulares. Estamos viendo calúmenes. Entonces, eso correspondería a un bien diferenciado. Cuanto más parecido a la célula de origen, más diferenciado esté, se le va a dar el grado de bien diferenciado, ¿ok? Y obviamente nosotros sabiendo que va a respetarse la funcionalidad de esta neoplasia. Cuanto menos diferenciada esté esta superficie tumoral, como vemos acá, en la que ya no vamos a observar casi ninguna formación glandular, que es la que deberíamos ver a nivel gástrico, pues hablaremos de pobremente diferenciado. Se dice que el punto de corte, en el caso de estómago específicamente, es menos del 50% de glándulas que encontremos en la superficie tumoral. Y si nos encontramos en un porcentaje entre 50 y 95% de presencia de glándulas en la superficie tumoral, pues hablaremos de un moderadamente diferenciado. ¿Ok? Esto específicamente en el caso de estómago. Dependiendo del órgano, ya uno tendrá punto de corte de bien, moderado y pobremente. Es solamente para que ustedes vean el ejemplo de que hay porcentajes que nosotros manejamos. Pero en resumidas cuentas, cuanto más se parezca, mejor dicho, a la célula de origen, mejor diferenciado va a estar y la funcionalidad va a mantenerse también. Tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo un pólipo de colon. Vemos que es una superficie, una lesión elevada, a modo de un arbolito con una base bien delimitada, el cual puede presentar displasia de bajo grado. Ya hay cambios en el núcleo, no está perdiendo todavía la polaridad porque sigue pegado a la membrana basal, pero ya hay cambios de tipo de pseudoestratificación, por ejemplo. Ya no son redonditos, sino alargados, también hay cambios a nivel entonces microscópicos. Pero esto es considerado solo de bajo grado. Cuando ya hay mayor cambio arquitectural, como en este caso, hablaremos de displasia de alto grado y obviamente va a haber cambios a nivel de los núcleos mucho más marcados que los que se presentan en la displasia de bajo grado. Y cuando hablamos de adenocarcinoma ya propiamente, de colon mismo, de displasia, pasamos a adenocarcinoma y vamos a ver que la diferenciación o el grado va a ser menor. Tenemos todavía acá formaciones de glándulas, pero vamos a ver ya todos los criterios de malignidad microscópicos que yo les había mencionado. Esa anisacariosis, la relación núcleo-citoplasma que les había mencionado alterada. En este caso hay pérdida de polaridad e incluso con presencia de pseudoestratificación. Pero siguen siendo glándulas, todavía alteradas, pero sigo viendo yo con formación de glándulas. Todavía no es un pobremente diferenciado. Pero ¿qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho ya no estoy viendo con formación de glándulas. Son células atípicas, sí, pero ya no forman glandulitas. Hay cambios como este de acá, que es vacuolización del citoplasma, propios en este caso de los adenocarcinomas de colon. Acá vemos también estas que nosotros denominamos células en anillo de sello. Y obviamente, si comparamos estas de células en anillo de sello con las propias de a nivel de colon, como deberíamos encontrarlas, pues hay bastante diferencia. Entonces, esto ya correspondería a un pobremente diferenciado. Y estas pueden estar asociadas también a mayor producción de mucina, como estamos viendo en este caso. Entonces, pobremente diferenciadas
es cuanto más diferente está de la célula de origen que tengan según el tejido que va a estar afectando. Y los carcinomas anaplásicos, pues ya no veremos casi ningún patrón, simplemente van a ser células que van a tener cambios muy marcados a nivel microscópicos. Hablamos de aumento del tamaño del núcleo, hablamos de presencia de mitosis, hipercromatismo, pleomorfismo muy marcado. Cuanto más se pierda la diferenciación de estas células, más se podría decir pobremente diferenciada va a ser la conformación, y cuando hablamos de anaplásico, pues o es muy escasa o es nula. Ya no voy a poder yo determinar, incluso si es que solo viera estos campos, a qué órgano corresponde. Ya no tiene ningún patrón conservado, está simplemente todo mezclado con todos los criterios de malignidad y perdiendo la diferenciación completamente. Ese es el criterio de anaplasia. En cuanto a la extensión tumoral, vamos a ver primero dos términos base, la invasión local y la metástasis. Cuando tenemos o hablamos de invasión local, vamos a tener diferencias claras entre las neoplasias benignas y malignas. Cuando hablamos de benignas, les había dicho yo que podrían presentar muchas de ellas, en algunos casos, encapsulamiento, pueden estar encapsuladas. Y esto va a hacer que tengan esta expansión o este compromiso solo por compresión del tejido adyacente. No van a poder infiltrar, no van a invadir, ni van a hacer metástasis a distancia. Diferente a las neoplasias malignas, que sí van a crecer por infiltración. Es otro tipo de crecimiento que van a presentar. Y obviamente si infiltran van a invadir tejidos adyacentes, va a haber destrucción del tejido y va a haber penetración del tejido circundante también. Entonces la invasión local básicamente se va a dar según expansión por neoplasias benignas y según infiltración por neoplasias malignas. Cuando hablamos de metástasis, ya estamos hablando de implantes que se van a distancia propiamente, ¿ok? Implantes discontinuos del tumor primario. No va a haber conexión con ese tumor primario, ¿ok? Van a ser brotes que se van a disparar, se podría decir, a distancia. Ahora vamos a ver las vías de diseminación en las que se pueden dar también estas metástasis. Muy bien. Cuando nosotros vemos las neoplasias, ustedes habrán visto que hemos visto cambios desde displasia hasta displasia de bajo grado, displasia de alto grado, perdón, adenocarcinomas cuando vemos la imagen de colon. Pero ustedes dirán, ¿cómo así es que la célula tumoral va a comprometer la membrana basal? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo es que lo hace? En realidad, la neoplasia siempre va a buscar diseminarse, expandirse, crecer, infiltrar, dañar el tejido. Cuanto mayor pueda hacerlo, va a tener mayor alcance para poder metastatizar. ¿Cómo es que lo logra hacer? Lamentablemente, las células neoplásicas lo que van a hacer es producir proteasas, ¿ok? Segregan proteasas y estas van a actuar a nivel de la matriz extracelular. El estroma, que yo les decía que era muy importante, que acompañaba el parénquima neoplásico, el estroma, que es el estroma de soporte, no solo es importante por la angiogénesis, esta vascularización que le va a dar a la neoplasia, sino también porque puede secretar inhibidores que van a inactivar estas proteasas producidas por las neoplasias. ¿Ok? Esas células neoplásicas, esas proteasas que producía, pueden ser inhibidas por las células estromales que van a estar de soporte. Es por eso la importancia de este estroma. ¿Qué es lo que pasa con las células neoplásicas? Estas van a actuar sobre el estroma, ¿ok? Después infiltra, va a actuar sobre el estroma, impidiendo que se inactiven sus proteasas, y lo que va a hacer es anclarse a nivel de la matriz extracelular, se ancla, ¿ok? Dañando y perpetrando la membrana basal. Esto va a hacer, obviamente, que se desarrolle después la motilidad de esta neoplasia y pueda infiltrar planos mucho más profundos.
Si hablamos de neoplasias intraepiteliales o in situ, hablamos de neoplasias que están por encima de la membrana basal, sin daño de esta. Pero una vez que ya se compromete la membrana basal, anclándose esta célula tumoral, célula neoplásica, mejor dicho, a la matriz extracelular, ya esta puede expandirse a planos mucho más profundos. Y acá es donde ya hablamos netamente de la palabra infiltración o invasión. Hay órganos que son ejemplos de esta infiltración, esta ruptura de la membrana basal. Lo habrán visto en su laboratorio también cuando hablamos de carcinoma del cuello uterino. Vamos a ver, obviamente estamos de forma anatómica, ¿ok? La parte inferior es la parte superficial y hacia la parte superior tenemos la parte del estroma o ya las glándulas cervicales más profundas. Entonces, veremos que el epitelio escamoso va a tener una maduración como la que estamos viendo acá, normal. Las superficiales, las células superficiales, vamos a ver que tienen un citoplasma mucho más amplio. Y hacia el lado basal, pues veremos que son núcleos más grandes, citoplasma un poco más escaso, y la membrana basal siempre en paralelo, ¿ok? Como si fuera una cerca de jardín, menciona. ¿Qué es lo que pasa cuando hay lesiones de bajo grado? Y hay alteración, ustedes saben, del tercio inferior. Lesiones de mayor grado alterarán más de la mitad del grosor de ese epitelio escamoso. Si fuera moderadamente, ya saben, 2/3. Si fuera una displasia severa, vamos a tener casi todo el grosor de ese epitelio escamoso comprometido, con pérdida de esta maduración. Vemos cómo debería verse de forma normal un epitelio escamoso conservado, y estamos viendo acá, por ejemplo, la lesión de alto grado, ya comprometiendo casi la totalidad de estas células, de este grosor, de epitelio escamoso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay ruptura de esta membrana basal? Hay infiltración de la membrana basal. Es decir, las células neoplásicas han producido de estas proteasas y el estroma lamentablemente no lo ha podido inactivar. Estas células neoplásicas infiltran la membrana basal, convirtiéndose ya en un carcinoma infiltrante, ¿ok? Ya no es in situ, no, es un carcinoma infiltrante. Y estamos hablando propiamente de cáncer, neoplasia maligna. Se puede evidenciar desde la macroscopía los cambios que les había dicho de los bordes mal delimitados. Incluso acá vemos ulceración en la parte central, también es un cambio, una degeneración propia de las neoplasias malignas, de gran tamaño, ocupando casi todo el cuello uterino. Y el lado derecho vamos a ver este carcinoma escamoso o epidermoide tan característico este es bien diferenciado. ¿Por qué puedo decir bien diferenciado? Porque tiene sus perlas córneas. ¿Okay? Cuanto más parecido, acuérdense, de las células de origen o el tejido de origen, pues será bien diferenciado. Y otra característica que tienen esas células o esos carcinomas escamosos es que va a presentar uniones entre las células neoplásicas, una entre otras. Eso se llaman desmosomas o uniones intercelulares. Otro ejemplo que vamos a ver de esta infiltración de la membrana basal para poder entender la infiltración propiamente es a nivel de intestino, ¿ok? A nivel de colon. Vamos a tener un epitelio normal, la glandulita con su núcleo en la basal, la polaridad conservada, no hay mayor cambio a nivel del núcleo. Vamos a ver ya cambios displásicos, pseudoestratificación, variación en el tamaño, en la coloración, en la relación leucocitoplasma. Vamos a tener neoplasias in situ con cambios ya no solo celulares, sino también arquitecturales, ¿ok? Pero simplemente se mantienen ahí, intraepiteliales. Y vamos a tener ya infiltración, o hablamos de neoplasias invasivas, cuando, como les había dicho, se rompe esa membrana basal. En este caso que hablamos de colon, pues hablaremos de traspaso hacia, de la muscular hacia la submucosa. ¿Ok? Es la muscularis mucosae es la que se va a ver perpetrada y va a haber infiltración.
ocasionando que haya compromiso de los planos más profundos. En ese caso, en el gráfico llega hasta submucosa, pero vamos a ver que puede llegar a comprometer no solo muscular propia, sino también serosa, e incluso en algunos casos, dependiendo del avance de esta neoplasia, hasta meso o tejido adiposo. Acá tenemos imágenes macroscópicas. La lesión la estamos viendo acá bien delimitada a nivel de fondo. Esta solución de continuidad, bueno, la pieza vino así, a veces puede sufrir algún corte cuando hacen la cirugía, al momento de la gastrectomía, pero tenemos la tumoración bien delimitada, hacemos cortes secuenciales, cortes seriados a lo largo de toda esta tumoración y veremos el nivel de infiltración. Pues efectivamente veremos que no solo va a estar en la parte superficial que nosotros habíamos visto. Si vemos ya la parte lateral, el compromiso de los planos, pues veremos que hay bordes mal delimitados de esa tumoración de tipo de coloración blanquecina, que no solo va a afectar mucosa, sino también ya submucosa, muscular propia, esta de acá, e incluso pareciera que tuviera acá contacto con la serosa, como evidenciamos también en esta foto y en la de acá. Hay algunas neoplasias que eso también es estómago, pero a nivel de cuerpo, por eso que es una gastrectomía parcial, en la que tiene un gran tamaño, y no solo es el tamaño que va a darse hacia la luz del estómago, así como vemos que prolifera en tamaño ocupando gran porcentaje de la circunferencia de este lumen del estómago, también vamos a ver que hay crecimiento hacia la parte más profunda, hacia las capas más profundas. Y efectivamente, si realizamos cortes seriados, pues veremos en estos cortecitos paralelos que tenemos infiltración ya no solo de la serosa es esta de acá. Acá podemos delimitar muy bien la parte de la mucosa, la parte submucosa, muscular propia y la serosa. Si seguimos la flecha, esta serosa se va perdiendo, se va borrando, e incluso vemos que el área tumoral traspasa la serosa y va a afectar tejido conectivo, tejido adiposo adyacente. Acá hay mayor infiltración, ¿ok? Diferente al que habíamos visto anteriormente, que afectaba esta serosa. Ambos casos son infiltrantes. ¿Por qué? Porque basta con que haya ruptura en este caso que hablamos de, estómago, colon, tracto gastrointestinal en general, cuando hay ya traspase de esa muscularis mucosae, la última capa de la mucosa, ya estamos viendo infiltración, ¿ok? Eso ya nos permitirá decir infiltración. ¿Cómo es que se diseminan estas neoplasias malignas? ¿Por qué neoplasias malignas? Porque solamente estas van a producir diseminación. Acuérdense que las benignas, aunque no estén encapsuladas, van a tener un crecimiento solamente compresivo, ¿sí? Van a expandirse, pero no van a infiltrar. Entonces, no hablamos de diseminación en las benignas. Netamente, cuando hablamos de diseminación, automáticamente se nos viene a la cabeza el término de neoplasia maligna. Se va a dar por 3 vías principalmente. Siempre en cavidades corporales, la diseminación linfática, como la que estamos viendo del lado derecho, y la diseminación hematógena. Cuando hablamos de diseminación linfática, vamos a ver que obviamente los que se van a comprometer son los ganglios linfáticos. Los principales, los adyacentes al órgano que va a estar comprometido. Siempre los más dañados van a ser los más cercanos, ¿ok? Puede haber compromiso de ganglios linfáticos que no estén tan cerca, sino que estén más lejanos. Sí podría haber, dependiendo del crecimiento, el tiempo que ha tenido proliferando esta neoplasia. La metástasis a nivel de los ganglios se puede dar a cualquier nivel, a cualquier ganglio se podría decir, se puede afectar cualquier ganglio, pero los más afectados siempre van a ser los más cercanos a la tumoración, a la neoplasia maligna en este caso. Como vemos acá, por ejemplo, si tenemos un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, como el de la imagen, pues los ganglios que se afectarán primariamente van a ser los de la axila, son los más cercanos.
Y si tenemos una tumoración de pulmón, también podrían comprometerse los paratraqueales, como estamos observando acá, y también los iliares. ¿Ok? Entonces siempre los ganglios afectados de inicio van a ser los más cercanos. Es por eso que en los estadiajes siempre los cirujanos van a sacar los ganglitos que estén adyacentes a la zona de la tumoración. Cuando hablamos de diseminación por vía hemática, los órganos que se nos tienen que venir a la mente siempre es el hígado, a la cabeza, pulmón también, y hay otros órganos ya menos frecuentes como cerebro, la parte ósea a nivel vertebral sobre todo, y se dice también los suprarrenales. Pero los dos órganos que no se pueden olvidar cuando hablamos de diseminación a través de vía hematógena, cuando hablamos de metástasis hematógenas, son el hígado y el pulmón. En gran cantidad vienen pacientes con estudios por nodulaciones en ambos órganos y a veces sin siquiera tener un primario de origen bien estudiado, bien establecido. Sacan las biopsitas de estos pacientes a nivel sea pulmón o sea de hígadito de estas metástasis y nosotros podremos darle un estirpe de origen, decirles probablemente el primario sea tal órgano, ¿ok? Pero es importante que tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de metástasis por vía hematógena, siempre tienen que tener en la mente hígado y pulmón. Son las zonas que van a estar más metastatizadas, más afectadas por estas neoplasias. Otra cosa que tenemos que informar nosotros, otras cosas que tenemos que tener en cuenta, son las invasiones perinaurales, las invasiones linfovasculares. Estas las veremos propiamente en los cortes de nuestras neoplasias. Cuando hablamos de invasión perineural, vamos a hablar de células tumorales que van a agruparse alrededor de los nervios. Acá tenemos, por ejemplo, un nervio conservado y las células tumorales lo que van a hacer es rodearlo. ¿Okay? Se dice que más de un tercio de la superficie de este nervio que esté rodeado, pues ya lo consideraremos como invasión perineural. Y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta para poder informarle al oncólogo. Y otro es la invasión linfovascular. ¿Linfovascular por qué? Por invasión linfática, como estamos viendo acá, son vasos linfáticos con su endotelio mucho más delgado, y invasión vascular en los vasos sanguíneos propiamente. Cuando hay compromiso de este endotelio y del lumen, ¿okay?, de ambos compartimentos, pues hablaremos de invasión linfovascular. Y así también es una vía en la que se va a diseminar esta neoplasia. Eso tenemos que reportarlo nosotros siempre en nuestros informes. Un ejemplo de metástasis son láminas de un caso del Hospital Rebagliati. Tenemos en este caso un carcinoma escamoso metastásico a duodeno. Es un paciente que tenía un antecedente de un carcinoma escamoso de pulmón que presenta una lesión elevada, mencionaban ellos, de aspecto proliferativo a nivel de la primera porción del duodeno. Nosotros nos ubicamos en duodeno por el tipo de epitelio que tenemos acá, con presencia de caliciformes y las glándulas de Brunner, tan características a nivel submucoso, y evidenciamos desde este bajo aumento que hay células que están alteradas, de gran tamaño. ¿Okay? A pesar que estamos a un 4X, pero vemos que tienen gran tamaño. Si nos acercamos un poco más, veremos que no tienen conformación glandular, que es lo que uno esperaría, ¿no? Si me están diciendo a nivel endoscópico que hay una lesión proliferativa compatible con carcinoma, lo primero que o neoplasia maligna, lo primero que se me vendría a la mente es esperar encontrar un adenocarcinoma a este nivel, en duodeno. Pero lo que veo es que no hay conformación de glándulas. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Que pueda ser un pobremente diferenciado? Sí, también podría ser un pobremente diferenciado, pero incluso me quedo chica con pobremente diferenciado, porque los cambios que se ven a nivel celular, miren, son muy grotescos. Sería ya en todo caso un anaplásico, si es que estuviéramos hablando de un adenocarcinoma pobremente diferenciado, ya sería hasta un anaplásico. No hay diferenciación acá, no hay conformación de glándulas y los cambios microscópicos de las células son muy, muy, muy marcados. Por lo tanto, dado el antecedente, lo que se hizo fue mandar inmunistoquímica, estos marcadores que tanto nos ayudan en el diagnóstico para hacerlo más preciso. Y encontramos que tenía una citocreatina de alto peso positiva, marcando todas las células neoplásicas, lo que corresponde a
una positividad de un carcinoma escamoso, ¿ok? Es por eso que era tan alterada la conformación, la morfología de estas células, porque no correspondían a una estirpe propia del duodeno, es una metástasis, obviamente del antecedente, ¿no? El carcinoma escamoso de pulmón que ha hecho metástasis a este duodeno. Y para no quedarnos con la duda, le pedimos el CDX2, que es para tracto gastrointestinal, que si fuera de duodeno debería habernos pintado, pero acá está negativo. Por lo tanto, corresponde, junto con el CK de alto peso, a una metástasis por un carcinoma escamoso, ¿ok? Por eso es que vemos que este CDX2 solamente va a pintar las glándulas del epitelio conservado, pero no pinta las células neoplásicas, porque no son propias, no son originarias de este duodeno, simplemente son por metástasis. Han venido desde el pulmón, incluso, miren, a afectar el duodeno. En cuanto al estadiaje que nosotros utilizamos y con el que nos guiamos es el TNM, esta clasificación que nos la da la AJCC, que no es más que el Comité Americano de Cáncer, que sacan siempre sus manuales. Ahorita estamos en la edición número 8, que ha salido hace unos cuantos años, pero siempre se va actualizando. Y nosotros tenemos estos 3 parámetros. La T de tumor, o algunos dicen topográfico. ¿Por qué? Por el tamaño de ese tumor primario. Y la extensión local también. Obviamente va a variar este numerito porque le ponemos siempre 1, 2, 3 o incluso IS cuando es in situ, dependiendo de las capas que vayan a comprometer. La N es por afectación de los ganglios linfáticos. Cuanto más cantidad de ganglios linfáticos estén comprometidos, más agresivo vamos a ver que es el comportamiento de esta neoplasia. Y la M pues, ya es de metástasis a distancia y lo mismo que para la N, ¿no? Cuanto mayor afectación o mayor presencia de metástasis a distancia, más agresividad y peor pronóstico veremos que tiene esta neoplasia. Entonces, esta clasificación de TNM nosotros siempre la vamos a utilizar y varía obviamente en parámetros según el órgano que vamos a evaluar. No todos van a tener, no es un estándar, mejor dicho, no todos tienen los mismos parámetros para tamaño ni para infiltración. Depende mucho del órgano que está afectado. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un TNM para clasificación y estadificación del cáncer de recto. Como les dije, puede ser por numeración o incluso algunos lo consideran con IS como in situ. En el caso de cáncer de recto, se puede contemplar la opción de que sea un carcinoma in situ y veremos que hay del 1 hasta el 4. Y el 4 se desglosa en A y en B. 1, que invade su mucosa, 2, y infiltra muscular propia, va avanzando en profundidad, ¿ok? Lo que les había mencionado en infiltración. Una vez que pasa la muscularis mucosae, ya se desbanda y se manda hasta el fondo. 4A infiltra órganos vecinos y 4B infiltra peritoneo visceral. La N les había dicho que era ganglios linfáticos. Esto también depende mucho del órgano. En este caso, en el caso de recto, el punto de corte es 1 a 3 ganglios, pero hay diferentes puntos de corte en cantidad de ganglios comprometidos, para decir N1 o N2, independientemente, dependiendo, mejor dicho, del órgano que se va a ver afectado. En este caso de recto, el punto de corte es 1 a 3, y para N2, que es el máximo de N, va a ser de 4 más ganglios afectados. En M consideraremos la metástasis, simplemente si tiene o no tiene, así de sencillo. Por ejemplo, del lado derecho vamos a ver un TNM, pero propio de riñón. Cuando hablamos del TNM renal, vamos a tener otra clasificación, diferente a la de recto, como les había dicho. El TNM varía según el órgano que se está afectando. Cada segmento tiene su propia clasificación de TNM. Bueno, acá es un cuadro paralelo entre lo que fue la clasificación TNM 2002 del riñón y la del 2010, que es la última que se utiliza hasta ahora. Y acá ya no va a ser por profundidad de invasión, como habíamos visto en recto. ¿Ok? Acá simplemente era hasta la capa que infiltra. Acá es por tamaño. En el caso de riñón va a ser por tamaño. T1A, que es el más bajito, es menos de 4 centímetros y T2B más de 10 centímetros. ¿Ok? T3A, si es que hay trombo tumoral, ojo, que vaya a afectar la vena renal o que se infiltre también la grasa perirrenal, como la imagen que les había enseñado yo de esas células claras que infiltraba la grasita perirrenal.
T3B, trombo en vena cava, T3C, trombo en vena supradiafragmática, T4, si es que infiltra ya otros órganos como la glándula suprarrenal, que va a encontrarse en la parte superior de los riñones. Si es que se encontrara ya compromiso de la glándula suprarrenal, ya sería T4, que es el máximo, ¿ok? Y en cuanto a ganglios, vamos a ver que simplemente, si hay positivos, así sea 1, como dice acá, no importa el número, si sea 1 ya es N1. Diferente a lo que yo les había dicho. Este punto de corte del N varía según el órgano. Entonces, hay diferentes TNM, son múltiples, dependiendo del órgano que vamos a evaluar, pero lo que ustedes tienen que acordarse siempre son estos 3 parámetros, que T significa el tumor primario, asociado obviamente al tamaño que presenta y a la extensión local, la N, afectación de la cantidad de ganglios linfáticos, si la hay, de repente no hay ninguno comprometido, y la M de metástasis a distancia. Eso significa el TNM. Cuando ustedes escuchen de ahora en adelante este término de TNM, pues ya entenderán más o menos, se ubicarán en la extensión que presenta esta neoplasia. Muy bien, chicos. ¿Listos para el examen? No va a haber examen. De repente, si estuviéramos en presencial, hubiéramos hecho un quiz. Pero en este caso, no va a haber examen. Simplemente tendremos en claro algunas conclusiones. Como habíamos visto al inicio, tenemos que tener en claro las definiciones. Voy a hacer algunas preguntas. Si hay voluntarios, genial. Si no lo hubiesen, no hay problema. Preguntaré. ¿Quién me puede decir un ejemplo en cuanto a nomenclatura de una tumoración benigna? Fernanda. Sí, doctora, usted mencionó, por ejemplo, en tumores benignos el adenoma, el osteoma, y la contraposición sería, por ejemplo, el osteosarcoma, en el caso del osteoma. Muy bien. Cuando hablamos de ya no solo nomenclatura, sino clasificación, habíamos visto 2 tipos. ¿Cuáles eran estos 2 tipos? Habíamos mencionado 2 sufijos, dependiendo de estirpe, si fuera una estirpe epitelial o si fuera una estirpe, ¿cuál es la otra? ¿Milagros? Sí, pero en caso, bueno, esto tiene que ver con los tumores malignos. En caso sea estirpe epitelial, se le agrega el sufijo carcinoma. Y si es de estirpe mesenquimal, el sufijo sarcoma. Muy bien, Mili. Si yo les dijera que me mencionaran una característica, solo una, o ya dos características de los tumores benignos a nivel macroscópicos, ¿cuáles serían esas características que primero se le vendrían a la mente? Alexia. Sí, doctora, en tumores benignos sería también el borde, porque en los tumores benignos los bordes son regulares y tienen forma simétrica. Muy bien. Y 2 características macroscópicas de los malignos. A ver, Alexia, salvada por Alexia. Puede ser que los tumores malignos también tienen varios colores y bueno, son asimétricos a comparación de los tumores benignos. Muy bien, Alexia. Cuando hablamos de criterios microscópicos de malignidad, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen que tener en cuenta?
los primeros que se les venga a la mente, a nivel microscópico. Esos criterios que ustedes siempre tienen que acordarse y que ya lo han visto incluso en laboratorio. Milagros. Sí, uno que mencionó fue el pleomorfismo y también que los núcleos van a ser muy grandes a comparación de un tumor benigno. Además, en los tumores malignos se llega a ver el nucleolo, a pesar de que no lo estés como agrandando, ¿no?, la imagen. Muy bien, Milagros. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 mecanismos de la transformación neoplásica? Que también lo habrán visto en su seminario. Milagros. Sí, los mecanismos de la transformación neoplásica son 3. Los primeros son los oncogenes, después están los genes supresores tumorales y el crecimiento continuo de células tumorales. Muy bien, Milagros. Cuando hablamos de vías de diseminación, ¿cuáles son las vías de diseminación que existen? A ver, Andrea Reyes. Oh, Camila. Camila. En este caso podríamos hablar de diseminación linfática, hematógena y también siempre en cavidades corporales. Muy bien, Camila. Y cuando hablamos de vía de diseminación hematógena, ¿cuáles son los 2 órganos que ustedes siempre tienen que recordar que se afectan con mayor frecuencia? Yasmín. En el hígado y en el pulmón. Muy bien. ¿Cuál es la definición de diferenciación? Brisa Corrales. Brisa, ¿estás ahí? No está Brisa, pero está Andrea. Sí, Andrea. Sí, pero pues, o sea, nos referimos a diferenciación cuando hablamos del grado, ¿no? En que estas células parenquimatosas neoplásicas se asemejan, ¿no?, a las que corresponden a las parenquimatosas normales, ¿no? Tanto de forma morfológicamente como de manera funcional. Muy bien. Muy bien. Y a ver, una última pregunta, a ver si se anima alguno de los que se han quedado dormidos. Para hablar de infiltración, ¿qué es lo que se tiene que ver afectado? ¿Ruptura de qué? Cuando ya vemos el traspaso o la ruptura de qué, hablamos de infiltración. Acuérdense de ese cuadrito que vimos de carcinoma in situ. ¿En Milagros? Se tiene que dar la ruptura de la membrana basal. Exacto, ruptura de la membrana basal. Esa es la definición para poder hablar de un carcinoma, un adenocarcinoma infiltrante. Muy bien. Bueno, esa es la última pregunta. Ya los dejo tranquilos porque seguro me deben estar odiando por preguntarles. Manitos. Miguel. Primero Miguel, después Andrea. Doctora, yo tenía una pregunta en cuanto a los términos de cuándo una displasia se vuelve neoplasia. Cuando una displasia se vuelve neoplasia. Ya, la displasia es alteración a nivel, como hemos visto, microscópico. Tenemos displasia de bajo grado, tenemos displasia de alto grado, como lo evidenciamos, por ejemplo, en el cuadrito o la imagen de adenoma, de colon. Cuando nosotros hablamos ya de neoplasia, estamos hablando propiamente, neoplasia maligna en este caso, ojo, cuando estos cambios son mucho más marcados,
arquitecturalmente hablando también, no solamente cambios citológicos, y los cambios citológicos son más notorios también. Cuando nosotros tenemos un adenocarcinoma in situ, solamente in situ, porque decir infiltrante ya sería mucho más fácil de diferenciar con una displasia, pero cuando tenemos solamente un in situ, no solo vamos a ver cambios citológicos como pseudoestratificación, o de repente un poco más de hipercromatismo, sino que el cambio arquitectural es mucho más marcado. No es lo mismo decir displasia a decir neoplasia maligna, ¿ok? Intraepitelialmente hablando, no es igual. Displasia puedes tener en bajo grado, o displasia puedes tener de alto grado. Pero cuando ya hablamos de adenocarcinoma in situ o intraepitelial o intramucoso, si es que hablamos de tracto gastrointestinal, por ejemplo, que son los más comunes, ya vamos a tener mayores cambios y criterios de malignidad a nivel citológico acompañados de alteración arquitectural. Se fusionan, digamos, incluso las glándulas, son cambios mucho más notorios, más evidentes, sin necesidad de ojo que haya infiltración. Ya si hablamos de infiltración, obviamente ahí la diferencia es ya notoria, ¿no? Claro, doctora, y ese cuando ya hay infiltración, ¿no?, en la neoplasia maligna, ese sería el cáncer, cuando se rompe la membrana basal. No, ahí sería cáncer infiltrante, porque cáncer es incluso intraepitelial. Tenemos, así como el carcinoma in situ que veíamos a nivel de cervix, cuando les enseñé la imagen, ahí ya era un carcinoma in situ, ya es una neoplasia maligna, solo que intraepitelial, ubicada solamente a nivel del epitelio sin romper membrana basal. Y cuando hablamos, acordándonos de la imagen del cervix, pero cuando nos veíamos la imagen y para recordar, por ejemplo, los adenomas, como has mencionado, displasias, para tener claro displasia de bajo grado, alto grado, cuando hablamos de ya neoplasia in situ, solo es intraepitelial. Infiltrante es carcinoma infiltrante, pero neoplasia puede ser desde el in situ. Un carcinoma in situ ya es una neoplasia maligna. Por eso es que incluso en el TNM vieron que estaba consignado en la correspondiente a recto como T y S. ¿Okay? El in situ ya se considera una neoplasia maligna. Incluso tiene su propia clasificación del TNM. Solo que es simplemente intraepitelial. Se ha quedado ahí nomás, respetando la membrana basal. No ha infiltrado. Pero eso no le quita que sea una neoplasia maligna. Ya, doctora, gracias. Andrea. Sí, doctora, quería pedirle, si no fuera mucha molestia, si podría compartirnos sus diapositivas teóricas, por favor. Sí, lo iba a colgar en PDF. No Ok. se preocupen. Muchas gracias, Voy a colgar todas las. No te preocupes, Andrea. Las diapositivas van a estar colgadas. Ahora, apenas salga de la sesión, voy a colgarlas. O bueno, apenas salga de la sesión, no, porque apenas salga de la sesión tengo seminario de patología especial. Pero apenas pueda, las voy a colgar en PDF, no se preocupen, para que las puedan tener. ¿Ok? Para que puedan repasar algunas definiciones para, bueno, que pueda poder entrar, para el examen. Muy bien, chicos, ¿tienen más dudas, por favor? Tenemos todavía 4 minutos. ¿No hay más dudas? Ok. Bueno, chicos, el tema de neoplasias, como les dije, de por sí puede ser extenso, pero hoy día hemos tratado de definir al menos lo más característico, lo principal, para que ustedes puedan saber desde las nomenclaturas, que es lo más básico de lo básico, hasta el estadiaje. ¿Por qué es la importancia de saber la diferenciación entre un benigno y un maligno? Obviamente la terapéutica va a variar mucho si es una neoplasia maligna o si es una neoplasia benigna. Es por eso que nosotros tenemos que dar un diagnóstico bien certero. Y no solo el diagnóstico de estirpe, como habrán visto a nivel macro o microscópico, sino también a nivel de la extensión de este tumor. ¿Okay? ¿Qué tan comprometido está el tejido? ¿Qué tanta infiltración puede encontrarse? Hay otros órganos que van a verse dañados también. Todo eso va a alterar el tratamiento que el paciente vaya a tener y también obviamente su pronóstico. ¿Okay? De ahí la importancia de tener esos términos bien claros.
Si no hay otra duda, doy por finalizada la teoría del día de hoy. Y no se preocupen, voy a colgar toda la clase en el aula virtual, ¿ok? Muchas gracias por su atención, chicos. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Chao, Hasta luego. chicos. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego.